Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Julia Gabarrete es una periodista salvadoreña que recientemente forma parte del grupo de seleccionados y ganadores del conocidísimo premio Ortega y Gasset que otorga al periódico El País de España, y fue seleccionada como la mejor historia. Una historia que salió publicada, y ella me va a corregir, en elfaro.net, que es un periódico salvadoreño, sobre una madre y sus dos hijos que llevan desde casi mediados del año pasado o inicios deambulando y recorriendo todo lo que es el terreno interno del Salvador, huyendo de las autoridades, huyendo de la policía, a pesar de que a esta familia se le conoció una situación judicial, penal, y fueron absueltos por falta de pruebas de culpabilidad. Ella está con nosotros aquí en este programa, aquí en este cuarto de ensayo, y quiero que me cuentes, primero darte la bienvenida, Julia. Gracias por acceder. Primero, ¿cómo te sientes cuando conociste la noticia del Ortega y Gasset? Porque eso es un deseo unánime de todos nosotros los periodistas. Cuéntame primero esa parte y ya luego hablaremos de tu reportaje, de esa familia, de Lorena, de su hermano, de su madre. Gracias, Dunia, por invitarme, por querer platicar un poco sobre estos temas que estamos viviendo y también desde el periodismo registrando respecto a lo que ocurre bajo el régimen de excepción en El Salvador. Todavía es algo que estoy procesando, el haber ganado en esta categoría en el premio del Ortega y Gasset. Yo no me esperaba que una historia que trabajé sí durante tanto tiempo y también bajo ese nivel de detalle pudiera alcanzar ese escenario y bueno, sí creo que es algo que me alegra muchísimo porque una vez más confirma y da muchísimo peso a las víctimas, a los testimonios de las personas que en este momento están siendo víctimas del régimen de excepción, y creo que eso es para mí una de las cosas que más puedo destacar de las emociones de estas emociones de todo tipo que estoy viviendo luego de haber sido notificada sobre este premio. Me imagino. Julia, un régimen de excepción que tiene tu país, que tiene El Salvador desde, si no me equivoco y corrígeme, desde marzo del año pasado. Es un mecanismo legal que les pertenece a cualquier gobierno democrático del mundo y más que nada se usa para abordar situaciones de emergencia. En teoría es temporal, tiene un carácter extraordinario. Sin embargo, presidente de Salvador, Nayib Bukele, un personaje, te lo tengo que decir con todas sus letras, tiene gobernando El Salvador casi un año, o ya un año. El 22 de marzo se cumple un año de este régimen de excepción que, si tú te pones a analizarlo, tiene su, entre comillas, su lógica, porque ustedes, y desde que yo tengo uso de razón, Julia, yo escucho la violencia del Salvador, la delincuencia, las pandillas, los maras, desde hace largas décadas. Y gobiernos han pasado por El Salvador que no han podido tratar de paliar la situación de violencia o frenarla un poco. Y parece que este muchacho, porque es un hombre muy joven, el presidente Bukele, se ha agarrado de este régimen como una manera de tratar de frenar la delincuencia, más que nada a raíz de aquellos asesinatos en solo un fin de semana que cometieron las pandillas, que fueron 87 muertos solo ese fin de semana, y que Bukele a partir de ahí pues instauró el régimen de excepción, que, como te digo, en teoría tiene un carácter breve, efímero, pero que esto también limita los derechos de los demás ciudadanos. O sea, no solo se ven afectados los pandilleros, sino
todo el mundo, porque suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada o si lo apresan de sus derechos, incluso no tienen asistencia legal. Cuéntame, ¿cómo se está viviendo esto a raíz de tanta violencia que tiene El Salvador desde hace muchos años? Creo que hay que comenzar diciendo que sí, el régimen de excepción se ha convertido en este momento en una herramienta para el presidente Bukele, para detener a cualquier persona que consideren o la vinculen con pandillas o la consideren pandillera. Esto lo que ha provocado es que aparentemente haya una cifra oficial de casi 60.000 personas detenidas desde el 27 de marzo que se instaló este régimen de excepción, luego del fin de semana sangriento que vivimos. Sin embargo, ya este carácter temporal o este carácter excepcional de un régimen ya se está convirtiendo en un sistema o en la configuración de un nuevo sistema de derecho, bueno, donde no hay derechos prácticamente, porque quizás aquí ya retomo un poco la historia que escribí sobre esta familia, porque muchas personas preguntan, si no deben nada, ¿por qué tienen miedo y por qué huyen? Y creo que Exacto. esto es de donde parte uno de los puntos principales del planteamiento que hago, y es, esta familia fue absuelta de delitos que les acusaban en 2017. Entonces a estas personas se les vinculó, se les acusó de organizaciones terroristas, pero fueron absueltas porque nunca hubo pruebas en su contra. Entonces, ¿por qué huyen ahora? Porque luego de que se instala el régimen de excepción en la comunidad donde viven, prácticamente comenzaron a detener a muchísimas personas que incluso ya tenían resolución de absolución como ellos, y sobre todo que habían estado involucrados en el mismo caso. Estamos hablando de que tuvieron miedo, que así como personas que fueron acusadas en el pasado, pero ya están libres, o sea, que ya fueron declaradas inocentes, como les está pasando a ellos, pues al final la policía fuera por ellos en estos primeros días que comenzó todo el régimen de excepción. Lo que quiero decir es que el miedo ahora es que no existe posibilidad de poder demostrar inocencia, y esto es lo que ha ocurrido muchísimo con personas que han presentado, por ejemplo, arraigos, que han presentado cartas que demuestran que son personas que trabajan, que no tienen ningún vínculo con pandillas, pero aún así siguen detenidas. Entonces, lo que nos confirma es eso, que el sistema judicial que ahora se tiene en El Salvador es prácticamente un sistema que no está permitiendo que nadie pueda demostrar inocencia. Y por eso es que vemos que el gobierno vende como uno de los principales logros tener a muchísima gente presa, pero aquí estamos hablando de otros derechos que se están violentando, sobre todo si es alguien que puede demostrar su inocencia, respecto a, por ejemplo, estar en una cárcel hacinada, o que su familia haya perdido la cabeza de hogar, el ingreso de una persona, porque esto también es otro de las cosas que están pasando, y es que muchísimas personas que tienen a un pariente detenido, este pariente era el cabeza de hogar que generaba ese ingreso a la familia, el ingreso económico. Entonces, ya no solamente estamos hablando de un problema que está pasando ahora respecto a alguien detenido, sino que ya es algo que se está acumulando, que va acumulando otras implicaciones a futuro que pueden ser mayores, como por ejemplo que la calidad de vida de muchas personas baje porque han perdido ingresos económicos debido a este régimen de excepción. Entonces, creo yo que sí es cierto, es una medida que está dando muchísimos Resultados positivos de cara a la ciudadanía. Sí, estamos hablando que hay incluso en el Faro, publicamos recientemente pues un artículo, una investigación en la que se podía confirmar que en algunos lugares que históricamente eran controlados por pandillas, en este momento aparentemente se está viviendo una nueva realidad, una realidad que no hemos tenido en muchísimo tiempo, porque luego de que El Salvador vive la guerra civil y se firman los acuerdos de paz, prácticamente se instalan las pandillas en El Salvador. Y sí, es cierto, estamos frente a esta nueva realidad que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque de lo que sí sabemos es que la presencia de las pandillas han bajado, pero no podemos hablar de una desaparición, sino sobre una desarticulación bueno, ya la historia también nos lo irá confirmando, pero algo que sí tenemos por hechos es que el gobierno de Bukele, si este fin de semana sangriento ocurrió en marzo pasado, fue porque el gobierno de Bukele tenía negociaciones con las pandillas, y estas negociaciones se rompieron
en ese momento. Entonces, Mm. ¿cómo terminó o en qué se tradujo ese rompimiento? En todos esos asesinatos en 3 días que vivimos de viernes a domingo. ¿Y cuál es la consecuencia de una negociación? En el pasado lo vivimos con las negociaciones del gobierno, por ejemplo, de la izquierda, que hicieron tregua también con las pandillas, y que en 2015-2016, tiempo después de esta tregua, vimos los niveles más sangrientos de asesinatos en la historia posguerra también del Salvador. Entonces yo sí creo que en este momento quizás hay muchísimo que desde el periodismo tenemos que seguir haciendo, y es documentar lo que ocurre en el régimen de excepción y también comenzar a ver estas implicaciones a futuro que puede traer en este momento esta política, esta medida que está tomando Bukele de detener personas masivamente, y que no hay manera para estas personas de poder defender su inocencia o tener un debido proceso. Vamos a una pausa y regresamos en breve con Julia Gabarrete. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Julia, seguimos conversando sobre el régimen de excepción. En tu reportaje hay una frase que tú citas varias veces, que la citó uno de los hijos de la madre que huye desesperada por todo el territorio salvadoreño. El que nada debe, nada teme. Es interesante que el régimen de excepción se pueda defender para tratar de una manera u otra de regresar la deseada paz a un país tan pequeño, tan pequeñito como El Salvador, pero también ese régimen está violando los derechos de todos los ciudadanos y de esta familia que huye. No importa que se haya probado que nunca tuvieron nada que ver con un grupo terrorista, pero siguen huyendo. ¿Cuándo tú crees que acabará este régimen de excepción? ¿Consideras tú también que Bukele es como un pichón de dictador? Yo no creo que este régimen de excepción al menos llegue a un fin en un futuro muy, muy cercano. Creo que Bukele ha sabido manejar o mover muy bien sus piezas para poder llevar esta medida como un logro que le permitirá a él continuar en la presidencia, reelegirse, aun cuando esto es inconstitucional. Su reelección es más que evidente. Esto es un anuncio que él ya hizo. En este momento, incluso aunque existen leyes que prohíben que hayan actividades político-partidarias, porque Actividades no estamos proselitistas, sí. La campaña adelantada. Eso Sí, había sí. olvidado este Bueno, término. porque estamos en un año preelectoral, ustedes también Sí. en la República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Sí, la campaña electoral no ha iniciado. Las elecciones son en 2024, pero en este momento todos sus funcionarios, todos sus asambleístas se encuentran haciendo constantemente campaña, y por esa razón es que sabemos que en El Salvador, si algo ha logrado Bukele, es no solamente ya cooptar todas las instituciones, sino que él está dando los primeros pasos para convertirse en un dictador. Ya anunció su candidatura presidencial, aun cuando anunció que se reelige, aun cuando esto es completamente ilegal hacerlo, y está moviendo todo para poder conseguir
digamos, un gane con un número todavía bastante alto de la población, porque eso es cierto, medidas como esta le dan un buen número, una Claro, aprobación muy favorable de la sociedad. totalmente. Bueno, totalmente, porque la sociedad, y vamos a ser sinceros, ustedes son una sociedad al igual que nosotros, pero sobre todo ustedes que la tienen esta violencia tan pronunciada, como te dije ya en el primer bloque, es una violencia que lleva largas décadas. De hecho, las pandillas están ya saliendo fuera del Salvador. Hay pandillas en otros países donde se están tratando de también de repatriar, de echar de los países donde están emigrando, por ejemplo, en España, también en Estados Unidos, algo que no se veía en España, por ejemplo. Hace 2 semanas salió en los medios de comunicación de que un grupo de pandilleros de El Salvador querían como instaurarse y la policía tuvo que apresarlos. Entonces, esto es un problema, un derramamiento de sangre que lleva más de 4 décadas, y corrígeme si no es así. Y claro, viene este régimen de excepción y viene esta construcción que también no podemos dejar de mencionar, este traslado de 2.000 pandilleros del Salvador a la mayor cárcel de América Latina que ha hecho Bukele, que tengo entendido tiene capacidad para 40.000 presos y se llama, y me acordé mucho de tu artículo, de tu reportaje cuando lo leí, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Cuéntame. Es que, bueno, has tocado tantos puntos que ya no sé por Ya, cuál comenzar. Y lamentablemente, porque es que sí, están unidos. Sí. sí, no, es que lo que pasa es que si llevamos ya desde el inicio de los 90 con toda este fenómeno de pandillas que fue fortaleciéndose poco a poco, pero del que lo único que las políticas gubernamentales han sabido hacer es reprimir. Entonces, lo que Bukele está haciendo no está lejos de lo que ya anteriormente se ha hecho por otros gobiernos, que es la represión, con la diferencia que en este momento puede detener a cualquier persona porque simplemente al policía le pareció sospechoso o porque se puso nervioso a la hora de la captura, porque de repente tiene un par de tatuajes que aunque no tengan nada que ver con pandillas, igual puede ser considerado como casi un indicio de que forma parte de una estructura criminal. Entonces todo esto es lo que quizás es aún más preocupante por lo que estamos hablando antes, que no hay un sistema judicial independiente que pueda procesar debidamente a las personas. Si alguien, por ejemplo, demuestra que tiene todo para no ser considerado pandillero, pues esa persona debería estar ya libre, pero eso no es lo que estamos viendo. Y lamentablemente también a esto, cuando hablabas de la paz y de cómo el país no ha podido conseguirla, es quizás lo que más tristeza me da de parte de un presidente como Bukele, que tiene tanta popularidad, es que no ha sabido aprovechar esa popularidad para poder generar paz, la paz que nunca hemos tenido. En cambio, lo que hace es esparcir un discurso de odio contra cualquiera que opine diferente a él, contra periodismo independiente, contra organizaciones que son críticas a su labor, simplemente contra una voz disidente. Lo que hace es activar incluso toda una estrategia muy bien hecha, porque es lo que él tiene, si sabe hacer muy bien, es una estrategia de publicidad y de uso del manejo de una sola narrativa a través de toda los recursos comunicacionales que tiene. Lo que hace con esto es atacar a cualquiera que opine diferente, y por eso es que ya no solamente se trata de que estamos ante el discurso de odio y ante las críticas incluso de la sociedad o de los ataques de la sociedad misma, sino que hay gente que por esa misma razón tiene miedo de opinar. O sea, ya estamos llegando a ese nivel de que hay personas que para evitarse ser atacados o este linchamiento social, que de momento todavía se hace muy en un escenario digital, no ha pasado que tal vez en los espacios físicos, o al menos no hemos sabido de muchos casos, no quiero decir que no hayan pasado, porque sí, de vez en cuando nos hemos encontrado con algunas personas que cuando saben que pertenecemos a medios como El Faro u otros medios independientes, sí se pueden poner un poco molestas porque creen que nosotros somos los que hablamos en mal del presidente, o simplemente Bukele ha logrado que cale en esta población el discurso de somos los enemigos del pueblo. Entonces, creo que estos son los puntos que más tristeza me da, porque hemos vivido en un país violento donde la única respuesta para el crimen ha sido la represión, y encima tenemos a un gobernante que lo que hace es construir un discurso de odio ya en una sociedad que está harta, o sea, una sociedad que está incluso
poco tolerante. Yo creo que todo esto no nos lleva a nada bueno y es lo que quizás pues de ahora en adelante, no sé cuánto tiempo más, porque es seguro que la reelección ocurrirá. Por lo menos sabemos que en un par de años más vamos a continuar en esta misma dinámica. Entiendo. Yo no sé si tú sabías que en varios países latinoamericanos muchos ciudadanos desean un Bukele que les gobierne. Y ahora te voy a contar más. Vamos a una pausa y regresamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Julia, te decía antes de irnos a la pausa que muchos compatriotas míos en República Dominicana, en otros países del hemisferio, desean un Bukele como presidente. Obviamente por sus medidas, muchas de ellas populistas, como tú bien dices, porque sé también, y lo reafirmé a través de tu reportaje de esta familia, que Bukele se ha reunido, se ha cercado su entorno de sus congresistas, de sus jueces, para obviamente que todo esto del régimen de excepción le salga como él desea. También, como bien mencionaste, el año pasado estuvo muy en contra de la prensa que lo criticaba. Hoy día, ¿cómo está la situación? La situación contra la prensa... Con la prensa, con su gabinete, sus jueces, sus legisladores, como tú lo mencionas en el reportaje. Bueno, al menos la situación con la prensa es algo que no ha cambiado radicalmente. Estamos siempre como listos o mentalmente preparados a que si hay algo que vamos a publicar o si hay una investigación que se va a lanzar, el descrédito, la deslegitimación de nuestro trabajo, los ataques en redes sociales, eso es algo que siempre se mantiene. Creo que buena parte de lo que denunciamos incluso desde los medios el año pasado ocurrió en el marco del régimen de excepción, como por ejemplo fue cuando la Asamblea Legislativa aprueba reformas a la ley de donde nace la ley Mordaza, por ejemplo, que es una ley que nos prohíbe prácticamente, no solo a medios, sino prohíbe en términos generales generar zozobra en la población con cualquier tipo de publicación que tenga a las pandillas como tema principal. Por ejemplo, podría ser que una imagen o un artículo o lo que sea, hablar sobre las pandillas, y si ese contenido genera zozobra, que todavía es un término muy vago, puede llevarnos a prisión por 15 años. ¿En Entonces, serio? Sí, esto fue algo que aprobaron el año pasado, una asamblea legislativa controlada por el partido del presidente Bukele, una asamblea legislativa que es muy condescendiente y que prácticamente todas las propuestas que vienen del Ejecutivo son avaladas sin cuestionamiento alguno. Creo que esto es quizás lo más perjudicial en este momento en El Salvador, y es que Bukele, desde que logró aprovechar su popularidad para poder alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa, y luego al haber un cambio dentro del legislativo, es donde permite entrar al resto de instituciones y al resto de órganos. Se toma la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 y inmediatamente es cuando estamos viendo cambios de magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí es
que incluso dentro de la Corte Suprema de Justicia se empiezan a hacer reformas para depurar jueces, para imponer a jueces que vengan, Que digamos, sean bajo el adheridos. aval de Ok. y que en este contexto de régimen de excepción son las personas que permiten que todas estas arbitrariedades y atropellos de derechos humanos continúen, porque de haber jueces independientes no estaríamos viendo lo que ocurre con toda esta gente que quiere demostrar su inocencia y que no ha podido todavía salir de la cárcel. Entonces, desde ese momento es donde ya toda alerta respecto a las previsiones de en lo que se iba a convertir El Salvador, comenzaron a confirmarse, a activarse también, y es donde hemos visto pues ya que hay, por ejemplo, muchísimas otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que en este momento no se ha pronunciado sobre la reelección de Bukele, ni tampoco se pronuncia cuando ve una campaña adelantada en todos estos eventos oficiales del gobierno, en donde ya se habla de reelección, se utilizan todos los distintivos partidarios. Entonces es, creo yo, ya lo que prácticamente confirma que Bukele ya tiene tomado todo el Estado. Eso te iba a decir, entonces es un presidente, el líder del partido Nuevas Ideas, que como él es un partido que comenzó en el 2017, entonces es un gobernante que tiene su Congreso, su Asamblea Legislativa, su tribunal y sus autoridades. Sí, sobre todo estamos hablando también de un sistema judicial que lastimosamente al no ser independiente, pues si antes ya teníamos un sistema judicial impune, un sistema judicial que no daba respuestas a mucha gente, que a veces tomaba la valentía de denunciar a las pandillas, por ejemplo, pues ahora es menos. Es increíble cómo tenemos tantas cosas en común los países de Latinoamérica, unos más, otros menos, pero al final tenemos como ese mismo trasfondo. Pero no quiero terminar esta conversación porque ese presidente Nayib Bukele ha pagado, me imagino que tú lo sabes, $12 millones para que el concurso, y ya esto es una trivialidad, pero no podemos dejar de mencionarlo porque es un dato interesante en un año preelectoral. Ha pagado $12 millones para que el concurso Miss Universo sea a final de este año en El Salvador. Pero me pregunto, ¿cómo se hará todo lo que significa este concurso y la parafernalia del concurso bajo un régimen de excepción en el que vive este país? Si es que todavía se alarga hasta final de este año, porque ya lleva un año. Y es algo violatorio a la legalidad de las personas. ¿Qué tú opinas de eso? Porque de hecho, y perdóname, esa información salió en la web de la Corporación de los Dueños del Concurso, pero al parecer, según me he podido informar, el gobierno de Bukele mandó a borrar la cantidad de dinero que pagó. Él no quiere que se sepa su inversión. Y en un país como El Salvador, con tantos problemas, con tanta pobreza y bajo un régimen de excepción, repito. Creo que, bueno, hay muchas preguntas que nos hemos hecho y de las que esperamos o de las que esperaríamos respuestas de parte del gobierno desde que anunció que en El Salvador se va a hacer el Miss Universo este año. Nos preguntamos justamente todo esto, ¿cómo va a pagarse? ¿Qué tanto Increíble. que va a invertir? Pero la verdad, ¿qué ocurre en El Salvador? Creo que se ha normalizado tanto, no solamente la violencia estatal, sino todo tipo de abusos de poder, que bueno, hay que recordar que Miss Universo, el que se desarrolló a mediados de los 70 en El Salvador, ocurrió también en medio de una dictadura y también en medio de atrocidades y atropellos y represión que había en El Salvador y que llevó a la guerra civil en El Salvador. Así es. Creo que ocurra ahora, pues es como igual pensar en esa época, que yo no creo que Bukele no maneje, si ya maneja muy bien sus comunicaciones hace un buen uso de la publicidad, seguramente para este mismo universo va a intentar que El Salvador tenga una imagen probablemente pues de algo que no somos. Eso te iba a decir, me parece un lavado de imagen total, algo muy de marketing, no sé. Su mensaje fue un mensaje muy esperanzador cuando vendió la sede de El Salvador para el concurso. Sí, no, es que lo que él ha hecho perfectamente es trabajar su publicidad y por eso es que muchísimos países tienen como una idea de quién puede ser Bukele y también la gente de esos países tiene una idea muy
positiva o Sí. incluso gente que vive en ciudades que son muy violentas en este momento, quisieran tener a Bukele para que pueda controlar los niveles de violencia que viven, pero es por esa misma razón, porque él sabe cómo transmitir el mensaje y qué decir y qué no decir y qué imagen poner y qué no poner. En El Salvador hemos hecho muchísimas críticas de todo el dispositivo de comunicaciones que maneja, a veces por, no sé, por una piedra que quieren mover en una calle. Es impresionante. El presupuesto de comunicaciones del Estado ha subido increíblemente. Mm, En este momento no tengo el dato, pero lo que recuerdo es que no baja de 10 millones de dólares. Creo que ahora incluso es aún más. Pero tremendo. lastimosamente es eso, es porque su apuesta está en manejar una buena imagen y recortar otras áreas que en este momento para lo que está viviendo El Salvador, para la inflación que se tiene, para los niveles Mm, económicos que han bajado en muchas personas debido tanto a la pandemia como a la guerra en Ucrania, como al hecho de que han tenido que perder a una persona porque está detenida, entonces no tienen ese mm, ingreso. Muchas personas, su nivel económico está muy complicado en este momento. Ya hay economistas que han advertido de crisis económicas que en este momento al menos son silenciosas, pero que se ven poco a poco cuando, por ejemplo, las personas no pueden consumir la canasta básica completa porque no tienen dinero y en lugar de comprar pollo compran más huevos. O, por ejemplo, cuando vemos que no hay dinero para pagar a algunos empleados de algunas municipalidades porque simplemente los presupuestos se han recortado. O, por ejemplo, cuando no hay dinero destinado para hospitales porque ese dinero se mm. decidió poner en Bitcoin, por ejemplo. Son como Ay, sí, tantas verdad que no mencionamos su campaña del Bitcoin. Es verdad. sí, Es sí, verdad, no son porque como él lo tantas vive, cosas. no porque él vive hablando de esto. Tú sabes que tú lo sabes al igual que yo, que Bukele es un hombre muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y habla Sí. mucho del Bitcoin, algo que se le está cayendo también, sinceramente. Pero bueno, Sí, lo que sucede es que somos un país pobre y no podemos estar utilizando recursos del Estado que no igual tenemos que en nosotros. políticas que saber, sí, en medidas que simplemente, que si el día de mañana el Bitcoin sube, pues qué bien, pero si no, igual estamos mal, entonces seguiremos mal, o peor, porque el dinero público se puso en eso. Cada quien, Totalmente. y esto es algo que se ha dicho, cada quien puede ser libre de hacer uso de lo que quiera y podría utilizar Bitcoin si quiere, pero no era necesario llegar al punto de convertirlo en ley o de llevarlo como a una política monetaria, porque aquí abre a otra discusión muy grande que muy poco se toca, pero tiene que ver con la relación que El Salvador ha creado a partir de esto con bitcoiners y con gente extranjera que Sí. está llegando al país aparentemente a invertir, pero no sabemos si a invertir realmente o capaz está llegando a utilizar recursos o a favorecerse de recursos que lo que hacen es prácticamente quitarle el recurso al local y quedarse con, qué sé yo, con lugares o apropiarse de lugares que lo que genera es incremento de costos para personas que viven en lugares específicos. Entonces, son otras preguntas, otros cuestionamientos que se dan a partir de ello, porque ya es algo que ocurre en otros países donde se ha visto que de pronto la gentrificación eleva los costos de la vida para los locales porque favorece a los extranjeros, a personas extranjeras. Entonces, son muchos puntos, creo yo, que hay que... Eso es así, eso es así. Son muchas preguntas y es increíble ver un presidente apostando por un fraude como son los Bitcoin. Vamos a decirlo como es. Pero bueno, y el creciente cuestionamiento internacional que están teniendo sus gestos autoritarios y estas medidas, Julia. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué traerá el tiempo. Me gustaría oírte positiva en cuanto al mejoramiento, a que se elimine el estado de excepción en El Salvador o que por lo menos no sea tan duro con todos los civiles, porque es que le está quitando derechos a la ciudadanía, pero de que necesita la paz El Salvador, la necesita. Me imagino que tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo quisiera y anhelaría con tener un país más justo y en paz. Quizás siempre he sonado un poco Claro, idealista con todo esto, pero claro. quizás por eso, al menos desde mi trabajo, intento poder darle seguimiento a historias que puedan reflejar un poco lo que ocurre y que a partir de esas historias uno también pueda encontrarse con destellos de esperanza y de luz, porque hay gente que honestamente en cada historia me he encontrado y he tenido ese privilegio de poderme llenar de mucha esperanza de personas que están intentando también cambiar
cambiar sus historias, sus vidas, sus contextos sociales. Y no sé si al final lo que hacemos va a generar un cambio. Creo que es muy triste que por más periodismo que sea y por más que se demuestren con hechos, con información, con documentos, que nos encontramos frente a un gobierno que ha propiciado la corrupción y que también ha negociado con pandillas, no hay como mayor impacto social, pero al menos si algo tenemos muy presente es que todo esto pueda quedar registrado para que en un futuro pues se puedan encontrar los responsables que han permitido que muchísima gente que ha sido violentada y que ha tenido que pasar por la cárcel cuando no tenía por qué, pueda ser procesada. Entonces, creo que con eso me quedo casi siempre que hago un trabajo y creo que en este momento es también lo que nos toca y nos corresponde desde el periodismo, poder registrar todo lo que está ocurriendo. Así es. Julia, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en este cuarto de ensayo. Una familia que no debe nada huye del régimen de excepción es la historia por la que Julia Gabarrete ha sido seleccionada como ganadora de la mejor historia dentro de los premios Ortega y Gasset que realiza y entrega el país. Una periodista comprometida y preocupada por la situación normal y obvio de su propio país. Gracias, Julia, por estar aquí y por contarnos cosas que solo lo que están ahí dentro, por más que uno lea e investigue, solo se puede hablar de manera fehaciente lo que lo están viviendo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Dunia, por la invitación y por esta plática. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Qué interesante conversación que hemos tenido con Julia Gabarrete, autora del reportaje Una familia que no debe nada huye del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde hace un año. Ustedes pueden encontrar este reportaje en elfaro.net, que es un periódico, una web digital salvadoreña, muy interesante. En unos meses estará en Madrid, en España, recogiendo su premio Ortega y Gasset. Trabajos como este que denuncian las injusticias que se están viviendo en países tan pequeños, tan pobres, con tanta violencia como El Salvador, tienen que darse a conocer. Y a ustedes que están ahí, gracias por estar conmigo en este cuarto de ensayo. Un rinconcito para pensar. Nos encontramos en el próximo episodio. Cuarto de ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Win, edición Ariel Grullón. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.